Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Querido pueblo de Cuba, habaneros, compatriotas, la actual administración norteamericana, a la que hoy le queda exactamente un mes en la Casa Blanca, no ha hecho nada por alejarse de la línea de bloqueo reforzado y asfixia económica a Cuba, que le dejó como herencia a la administración republicana que en enero regresa a la Oficina Oval. Con la aplicación de las 243 medidas adicionales y el mantenimiento de Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, Biden cumplió disciplinada y cruelmente con la política que Trump aprobó durante su mandato. En las últimas semanas y días son numerosos los pronunciamientos de personalidades estadounidenses y de otras partes del mundo que demandan a Biden hacer uso de su potestad para que al menos retire de esa espuria lista el nombre de una nación que jamás debió estar. Señalar a Cuba como Estado que supuestamente patrocina el terrorismo es cuando menos falso e inmoral, venga de donde venga la acusación, pero lo es doblemente cuando la acusación proviene de territorio estadounidense, donde se entrenan ahora mismo grupos paramilitares que organizan, promueven y financian acciones terroristas contra estructuras sociales y económicas en Cuba. Están basificados en el sur de la Florida y no se esconden para entrenar. Lo hacen de manera pública, a la vista y con la protección de autoridades locales, violando incluso sus propias leyes y los tratados internacionales. Así han actuado durante largos años, cobijando en su territorio a terroristas confesos de este continente como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, autores intelectuales del abominable crimen de Barbados, que sin embargo murieron tranquilamente en Estados Unidos sin pagar jamás por sus crímenes. Conociendo tales antecedentes, ningún gobernante norteamericano puede catalogar a Cuba como un Estado terrorista. Lo sabe bien el actual gobierno de ese país. Así lo reconoció el secretario de Estado Antony Blinken el pasado mes de mayo, al declarar ante los medios que no existe ninguna justificación para la permanencia de Cuba en esa lista. Lo reconocen, pero no actúan, porque la política estadounidense hacia Cuba fue secuestrada hace más de 6 décadas por un reducto mafioso del Batistato, asentado en el sur de la Florida y ante el cual han mostrado debilidad a la hora de actuar coherentemente hacia nuestro país. La permanencia de Cuba en esa lista y el arreciamiento de la política de bloqueo son acciones despiadadas hacia el pueblo cubano que deben cesar ya. Cuando se persigue e impiden transacciones financieras a nuestro comercio internacional, se le está negando al pueblo de Cuba alimentos, medicinas, combustibles, bienes, suministros y mercancías esenciales para su supervivencia. Cuando se ponen obstáculos a nuestras exportaciones o se persiguen y penalizan las relaciones con nuestras empresas, se está privando al país de divisas esenciales para desarrollarnos y para financiar nuestro proyecto de justicia social. Cuando se impide la contratación de servicios online o se restringen los intercambios académicos y científicos, se le está asestando un golpe a una nación que busca desarrollarse y salir adelante con su talento y esfuerzos propios en medio de un mundo cada vez más interconectado. Cuando se le niega a un pueblo el oxígeno medicinal en medio de una pandemia e incluso se amedrenta a otros países o empresas extranjeras que pueden hacerlo, se actúa de forma criminal. Ese es el día a día en el que Cuba, su pueblo y su gobierno luchan por abrirse paso. La pretensión de Estados Unidos de lacerar la dignidad de este pueblo por medio del garrote ha quedado deshecha hoy con esta concentración y marcha combatiente que demuestra cuán elevado sigue estando el honor de nuestra patria.
Desde que basamos la convocatoria a esta marcha, los agoreros del odio anticubano vociferaban histéricos que sería un fracaso, llamaban a boicotearla y mentían sobre sus motivaciones. Qué poco conocen al pueblo cubano, cuánto subestiman aún nuestras convicciones patrióticas y revolucionarias. Otros voceritos del gobierno estadounidense y de la mafia anticubana del sur de la Florida insistían en envenenar las redes con la falsa idea de que esta era una marcha antiestadounidense. Contra el pueblo estadounidense no profesamos el más mínimo sentimiento de odio o animadversión. Hacia los ciudadanos nobles de ese país, todo nuestro respeto y la mano siempre extendida para fortalecer los lazos de hermandad entre los dos pueblos. Es la misma mano que hemos extendido a todos los gobiernos de Estados Unidos desde el triunfo de la Revolución hasta hoy, siempre en función de una relación seria, respetuosa y en igualdad de condiciones. Pero si Estados Unidos persiste en su empeño de quebrantar nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestro socialismo, solo encontrarán rebeldía e intransigencia. A cada administración que lo ha intentado le ha sobrevivido la Revolución cubana y así seguirá siendo. Esta será una marcha, sí, muy antiimperialista, contra el imperialismo norteamericano y su pretensión de imponerse en Cuba por la fuerza o la seducción. Marcharemos ahora y siempre. Marchamos ya para decir al gobierno de Estados Unidos: dejen al pueblo cubano vivir en paz. Abajo la injerencia, abajo el bloqueo, abajo las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, abajo la permanencia de Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo, abajo el genocidio contra el pueblo cubano. Socialismo o muerte, patria o muerte, venceremos. Saludos amigos televidentes, la televisión cubana transmite la marcha del pueblo combatiente contra el bloqueo y la permanencia de Cuba en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo, marcha antiimperialista por la dignidad y el honor, según las palabras del primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Las imágenes ofrecen una panorámica y la presencia del líder de la Revolución Cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz, al frente del pueblo combatiente de la capital, que en representación de todo el país marcha ahora mismo por el Malecón Habanero. Tengo mucho gusto en compartir esta transmisión con mis colegas Talía González y José Pepe Mejías. Muy buenas tardes para ti, Froilán Mejía, y a toda la teleaudiencia del país. En efecto, son imágenes que transmite en vivo la televisión cubana para todo el mundo. Una muestra más de reafirmación revolucionaria del pueblo habanero en representación de toda Cuba. Una marcha antiimperialista, como ha dicho el presidente de la República, no es contra el pueblo de los Estados Unidos, es una marcha contra el bloqueo y contra la injerencia, contra la permanencia de Cuba en esa
esa espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Y hoy, en el 102 aniversario de la Federación Estudiantil Universitaria, hay allí también varios representantes de las universidades de la capital. Buenas tardes, Froilán, Talía, saludos amigos televidentes. Es la marcha unida del pueblo de Cuba, de los habaneros, en representación de todo el pueblo de Cuba contra el bloqueo, contra el terrorismo y por la unidad que todos juntos defendemos junto a nuestro partido, junto a nuestra revolución, junto a nuestro socialismo, que esta marcha estará pasando frente a la Oficina de Intereses del Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, y es el compromiso de Cuba, del pueblo de Cuba, con la actuación enérgica y la condena al terrorismo, que es absoluto y categórico contra todos los actos, contra todos los métodos y prácticas terroristas en todas sus formas, en todas sus manifestaciones, por quien quiera, contra quien quiera y donde quiera que se presenten o se perpetren las acciones terroristas, sean cuales fueren sus motivaciones, incluidos aquellos en los que hay gobiernos directa o indirectamente involucrados. Al frente de la marcha, el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, acompañado por el primer secretario del Comité Central del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, quien realizó una alocución al comienzo de esta impresionante manifestación popular. Igualmente, otros miembros del Buró Político, como Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado. Se encuentra presente también el comandante del Ejército Rebelde, José Ramón Machado Ventura, el doctor Roberto Morales Ojeda, secretario de organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, junto al canciller Bruno Rodríguez Parrilla, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, y también dirigentes juveniles, estudiantiles, de organizaciones de masas que se han dicho presente en esta marcha del pueblo combatiente. Es el paso firme de los capitalinos en representación de todo el país para exigir el levantamiento inmediato del bloqueo criminal contra nuestro país y que nos excluyan de la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo. Es también la marcha por la unidad, por la dignidad y el honor. Una manifestación, una vez más, frente a la Embajada de los Estados Unidos de América en el malecón de La Habana, de que el arma invencible de los cubanos sigue siendo la misma de hace 66 años. La unidad, la cohesión y la lucha. La bandera cubana engrandeciendo esta marcha del pueblo combatiente. También hablábamos de quienes encabezan esta marcha y ahí lo veíamos en las imágenes que transmite la televisión cubana. Los jóvenes del sector de la salud, representados también con los estudiantes de las escuelas de medicina de nuestra capital y por supuesto trabajadores de la OSDE de BioCubaPharma, seguido de un gran bloque de trabajadores del Sindicato de la Educación, la Ciencia y el Deporte, sectores todos que constituyen conquistas de la Revolución Cubana. Decía el presidente de la República en esta alocución desde la tribuna antiimperialista José Martí, al lado de esa imagen simbólica de nuestro héroe nacional José Martí, que el bloqueo se trata de una política genocida que debe cesar ya. Cuando se ponen obstáculos a nuestras exportaciones, la compra de medicamentos, cuando se le niega al pueblo cubano el oxígeno medicinal en medio de una gran pandemia, es un acto criminal. Y ahí está el pueblo para denunciar estas y otras atrocidades. Un acto criminal y genocida por parte del gobierno de los Estados Unidos. Aquí estamos. Hemos podido vivir a esa pandemia, todos los cubanos que hoy marchan en la plaza y los que están viendo esta transmisión dentro y fuera de Cuba, y fue posible gracias a la inteligencia, al talento y además a mantener ese deseo de seguir haciendo patria, de seguir haciendo revolución de nuestros científicos, que logramos 4 candidatos vacunales, 4 vacunas 100% cubanas,
gracias a nuestros científicos, que están ahí también en esa marcha. Son los mismos científicos que en los últimos días... Ahí vemos el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Innova-Ensayo. Son esos mismos científicos que en los últimos días han soportado los grandes apagones, extensas horas de apagones en nuestro país, los huracanes en el oriente del país, 2 terremotos. Y aquí está el pueblo de Cuba, defendiendo su revolución, defendiendo su socialismo, defendiendo las conquistas patrias que nos legaran a aquellos jóvenes de la generación del centenario. Y siempre, por supuesto, presente la memoria, la historia y las enseñanzas de Fidel. Efectivamente, en el aliento y el paso firme de los capitalinos que ahora mismo están marchando en cuadro apretado frente a la Embajada de los Estados Unidos, está la energía inagotable, la tenacidad y el heroísmo que siempre nos enseñó nuestro comandante en jefe, junto al cual también en tantas oportunidades desfilamos por ese mismo sendero que ahora muestran las imágenes de la televisión cubana. Y recordaba el presidente, y recordamos también por estos días en diferentes medios de prensa, que hace 20 años, el 13 de mayo de 2004, en la escultura Martí Acusador, que preside allí la tribuna antiimperialista, el comandante en jefe Fidel Castro, líder histórico de nuestra revolución, presidió otra gigantesca marcha en aquella oportunidad de rechazo a las medidas de corte fascistas dirigidas a recrudecer el bloqueo por la administración entonces del presidente Bush, y nuestra disposición indeclinable a defender la independencia de la patria. En aquella oportunidad, el comandante en jefe concluyó su discurso con una frase que recordamos todos quienes les acompañamos o tuvimos la oportunidad de verlo a través de la televisión. Señalaba Fidel: puesto que usted, dirigiéndose al presidente de los Estados Unidos, ha decidido que nuestra suerte está echada, tengo el placer de despedirme como los gladiadores romanos que iban a combatir en el circo. Salve César, los que van a morir te saludan. Solo lamento que no podrá siquiera verle a la cara, porque en ese caso usted estaría a miles de kilómetros de distancia y yo estaría en la primera línea para morir combatiendo en defensa de mi patria. Uno de los grandes privilegios que hemos tenido los cubanos que hoy vivimos con la revolución y nacimos con la revolución, haber estado aquel día allí y haber escuchado, haber visto a nuestro siempre presente comandante en jefe Fidel Castro Ruz cuando marchaba al frente de esa marcha. Y por cierto, Talía, Froilán, el próximo 20 de diciembre ya le quedarán a la actual administración. El 20 de enero. Sí, el 20 de enero. Ya quedarán 30 días exactos a partir de hoy para finalizar su mandato. Y el presidente Biden en estos 4 años de ejercicio ha mantenido vigentes y en aplicación la casi totalidad de las medidas de coerción económicas impuestas por el gobierno de Donald Trump. Por eso decía que ya hoy 20 de diciembre le quedan a esa administración exactamente 30 días. Algo pueden hacer si lo desean y si lo quieren, de sacarnos de la espuria lista de países patrocinadores, supuestamente patrocinadores del terrorismo. Así es, Mejía, la marcha demuestra el elevado honor del pueblo cubano y la historia de lucha. Decía el presidente en la arrancada de esta marcha: si Estados Unidos insiste, solo encontrarán rebeldía e intransigencia de los cubanos. Contra el imperialismo estadounidense es esta marcha, abajo la injerencia, abajo el bloqueo, contra el genocidio al pueblo cubano. Y hablabas precisamente de datos importantes de lo que ha dejado el saldo del bloqueo que afecta a nuestro pueblo en una cifra superior a los 421 millones de dólares mensuales. Reiteramos, 421 millones de dólares mensuales, más del 13,8 millones de dólares diarios. Una cifra impactante, decía nuestro presidente. El bloqueo es el sistema de medidas económicas coercitivas, unilaterales y extraterritoriales más abarcador, completo y prolongado que se haya aplicado jamás contra nación alguna. Es esa marcha contra el bloqueo de los Estados Unidos que asfixia económicamente a nuestro país. Y el presidente cubano y primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel, señalaba que no es de ninguna manera una marcha contra el pueblo norteamericano. Claro. Es una marcha antiimperialista. En los últimos días se han publicado diversos informes en los que se hacen referencia
a iniciativas impulsadas por distintas organizaciones dentro de los Estados Unidos e incluso por senadores y congresistas que llaman al presidente Biden, antes de terminar su mandato, a excluir a nuestro país de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Es el caso del Comité Legislativo de la coalición Cuba Sí, Nueva Jersey, Nueva York, la Red Nacional sobre Cuba, la Alianza para el Compromiso y el Respeto a Cuba y la Cuba Solidarity, que han instado al presidente Biden a tomar medidas inmediatas para sacar a Cuba de esa espuria y cínica lista. Han publicado por estos días que como representantes electos, sindicatos, miembros del movimiento de solidaridad con Cuba, invitan a unirse a esta importante carta en la que se le pide al presidente Biden que tome medidas inmediatas para eliminar a Cuba de la lista, como les decía, de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Que puede hacerlo perfectamente. Presidente Joseph Biden hablaba hace unos minutos, Talía, sobre el impacto del bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país, contra nuestra economía y la vida social de los cubanos, pero también en esta marcha para sacar a Cuba de esa lista de supuesto país patrocinador del terrorismo. Cuba, y no podemos olvidarlo, ha sido víctima de actos terroristas que ha costado la vida a 3.478 cubanos y ha causado mutilaciones a 2.099. Tiene una hoja de servicios totalmente limpia nuestro país en materia de lucha contra el terrorismo y nunca Cuba ha participado en la organización ni en el financiamiento o la ejecución de actos terroristas contra país alguno, ni tampoco nuestro territorio ha sido utilizado ni se utilizará jamás para estos fines. Nunca Cuba tampoco ha apoyado ni apoyará actos de terrorismo internacional y arbitraria y unilateralmente. Cuba fue incluida por segunda ocasión en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica de países que supuestamente no colaboran plenamente en la lucha contra el terrorismo, que fue pública el 13 de mayo del año 2020 y es hartamente conocido que se trata de un listado primeramente sin fundamento, sin autoridad o un respaldo internacional alguno que solo sirve a propósitos de difamación y coerción contra países que se niegan, como nosotros, a acatar la voluntad del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica en nuestras decisiones soberanas. Y hay también mucha alegría en los rostros que vemos a través de la transmisión de la televisión cubana, porque este es un país que también tiene conquistas y tiene mucho que celebrar. Y es esa libertad, esa independencia de la cual le disfrutamos y que también estamos allí en esta tribuna antiimperialista José Martí, por la que tanta historia transcurrió. Y hoy, por supuesto, frente a esta marcha bonita de colores, con alegría, con la bandera cubana de unidad, con la mezcla de estudiantes, de trabajadores, de pueblo todo, ahí está el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, al frente de su pueblo, ¿verdad? Al frente de las batallas cotidianas del pueblo de Cuba, a pesar de las difíciles condiciones económicas que transita nuestro país, representando a los diferentes sectores, el Ministerio de Educación con sus maestros, sus profesores también, sus estudiantes, en esa batalla tremenda hoy por salir adelante a pesar de las complejas condiciones del país. Hablabas de Raúl y qué bueno ver a estos jóvenes de la generación del centenario que aún nos acompañan ahí. Eternos jóvenes rebeldes. Eternos jóvenes rebeldes que están junto a nosotros, junto a la nueva generación de cuadros, de dirigentes del partido, del gobierno, de la juventud, de la FEU, de la Federación Estudiantil, de la Enseñanza Media, de nuestros pioneros, de trabajadores, de obreros y campesinos que también están desfilando por Cuba, por la revolución. Y por supuesto, demostrándole al mundo una muestra fehaciente de la unidad y de la defensa de nuestras conquistas revolucionarias y de nuestra revolución a pesar de toda la andanada de mentiras y de informaciones que desde las redes sociales o grandes medios de comunicación internacionales se hacen contra nuestro país.
Son las imágenes a esta hora del malecón de La Habana y la impresionante demostración de apoyo popular a la revolución contra el bloqueo y contra la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, porque el gobierno de Estados Unidos y la actual administración de Biden nos excluyan de esa lista cínica y espuria. Y también veíamos las imágenes encabezando la marcha del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana, junto a las más altas autoridades del gobierno y el Estado cubano, como un haz de generaciones, las diferentes generaciones que forman ya parte de la historia y el presente de nuestra revolución, encabezando esta marcha patriótica, antiimperialista, por la dignidad y por el honor. Como tantas veces, una vez más, se juntan todos los cubanos con el arma invencible, que es la unidad, para demostrar frente a la Embajada de los Estados Unidos que seguirá siendo nuestra unidad, nuestra fuerza y nuestra decisión de mantenernos firmes, el arma más poderosa contra los intentos de nuestros enemigos por mancillar nuestra soberanía y nuestra independencia. Nuevamente vemos las imágenes del general de ejército y otros líderes de la revolución encabezando la marcha popular. Marcharemos para celebrar libres y soberanos tan dignamente el aniversario 66 del triunfo de la Revolución Cubana. Si atravesamos tantos vendavales bajo los tiros sin rendirnos, es porque seguimos siendo mejores que nuestro enemigo. Y cuando digo enemigo, no hablo solo del imperio que nos bloquea y persigue, hablo también de lo que puede frenarnos, paralizarnos por dentro, decía el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, hace solo unas horas al clausurar la Asamblea Nacional del Poder Popular. Con la historia que nos precede y el pueblo que queremos, la única alternativa es pelear hasta la victoria siempre. Y en esta marcha del pueblo combatiente de la capital, representando a todo el país, también se encuentran trabajadores civiles de la defensa, combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior, la Unión de Jóvenes Comunistas y las organizaciones estudiantiles, como decíamos también la FEU hoy en el aniversario 102 de su creación por Julio Antonio Mella. Este año se han realizado, además de estas dos marchas, con la amplísima participación del pueblo de la capital cubana, fundamentalmente de nuestros jóvenes. El 28 de octubre recordando a Camilo Cienfuegos y el 27 de noviembre, exactamente, recordando a los 8 estudiantes de medicina, el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Y aquí está esta marcha del pueblo combatiente por el malecón de La Habana, que pasa frente a la oficina de intereses del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Espero que a nadie se les ocurra, compañeros, decir que están ahí obligados cubanas y cubanos participando en esta marcha del pueblo combatiente que fue convocada recientemente por el presidente de la República de Cuba. Ahí también, junto al pueblo, junto a su pueblo, porque también son pueblo, están nuestros diputados a la Asamblea Nacional que acaban de concluir el 10º periodo de sesiones en el Palacio de Convenciones en la capital cubana. Es decir, este es el pueblo de Cuba, aquí está La Habana, el pueblo de La Habana en representación del pueblo de Cuba. Y Cuba es el famoso enemigo que no existe para el gobierno de los Estados Unidos. Nunca Cuba ha sido un país enemigo del pueblo de los Estados Unidos. Los Estados Unidos sí han querido ser enemigos de nosotros. Ese bloqueo y ese trabajo a ultranza para derrocar nuestra revolución desde los medios de prensa internacionales y con sus tanques pensantes no ha surtido efecto. Y aquí estamos y estaremos. Hablábamos hace unos minutos acerca de los cuantiosos daños que provoca en nuestra economía, nuestras finanzas y el comercio, el bloqueo de los Estados Unidos, mientras las cámaras de la televisión cubana continúan mostrándoles a ustedes en vivo el paso de la marcha combatiente del pueblo capitalino en representación de todo el país frente a la Embajada de los Estados Unidos para condenar el bloqueo genocida contra nuestro país y exigir que nos excluyan
de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo? Pues justamente a la decisión de incluir a Cuba de manera alevosa en esa infame lista arbitraria e ilegítima de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, agrega, por supuesto, pues nuevas restricciones a la vida cotidiana de todos nosotros, al desempeño de nuestra economía y de nuestra cotidianidad. Es cínica esta designación, decía un editorial que publicaba el periódico Granma, porque Cuba, lejos de patrocinar el terrorismo, ha sido y es víctima de recurrentes actividades terroristas que han sido financiadas y organizadas desde el territorio estadounidense. Lo recordaba también el presidente y primer secretario del partido, Díaz-Canel, cuando se refería a cómo terroristas confesos como Luis Posada Carriles y Orlando Bosch, pues vivieron y tuvieron una vida hasta su fallecimiento tranquilamente en Miami. Estas acciones financiadas y organizadas desde territorio estadounidense han contado con la anuencia de las autoridades de ese país. El editorial recordaba que Cuba mantiene una posición clara y firme de enfrentamiento al terrorismo en todas sus formas. Ha servido de intermediario clave en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano, el ELN y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, con el mismo espíritu con que convocó hace una década a los Estados miembros de la CELAC para declarar la región de América Latina y el Caribe zona de paz basada en el respeto a los principios y normas del derecho internacional. Realmente existe un historial muy serio de actos violentos, de actos hostiles, incluidos actos terroristas contra funcionarios diplomáticos designados en los Estados Unidos de Norteamérica, funcionarios diplomáticos cubanos, tanto en la sede de Washington como en la representación permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York. Y debería recordarse, por ejemplo, que el diplomático cubano Félix García Rodríguez fue asesinado en Nueva York el 11 de septiembre del año 1980 y que se realizaron ataques directos con artefactos explosivos contra la sede de la misión permanente de Cuba en dicha ciudad. Y paradójicamente, también el gobierno de los Estados Unidos ha optado por no condenar, tampoco rechazar el grave ataque terrorista con arma de fuego que fue perpetrado contra la embajada de la República de Cuba en ese país. Ustedes lo recordarán, el 30 de abril del año 2020, que puso en peligro las vidas y la seguridad del personal diplomático en nuestra embajada. Realmente arbitraria y unilateralmente, Cuba ha sido incluida en la lista del Departamento de Estado de los Estados Unidos de países que supuestamente no colaboran plenamente en la lucha contra el terrorismo. Cuba es víctima de recurrentes actividades terroristas financiadas y organizadas desde territorio estadounidense con la anuencia de las autoridades de ese país, pero Cuba tiene una posición clara y firme del enfrentamiento al terrorismo en todas sus formas, en todas sus manifestaciones. Se trata de un acto cruel porque está diseñado para maximizar el sufrimiento del pueblo de Cuba. Como comentábamos hace solo unos instantes, el presidente Joseph Biden puede acabar con esa mentira y atender el reclamo de decenas de gobiernos, numerosos expresidentes y primeros ministros, cientos de parlamentarios, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y también otros líderes religiosos, además de miles de organizaciones de todo el mundo y de los propios Estados Unidos. Aquí está la demostración también hoy, el 20 de diciembre, del pueblo cubano en contra del genocidio que representa el bloqueo y la inclusión de Cuba en la espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. En los días que le restan de mandato, el presidente Biden pues podría retirar a Cuba de esta lista de países patrocinadores del terrorismo. Tiene autoridad para hacerlo y verdaderamente, si algo de decencia pues le queda también como mandatario de ese país, y quiere dejar un legado en las últimas jornadas de su vida política, como propuso durante la campaña presidencial anterior, de que iba a modificar la política de Trump hacia nuestro país, pues podría dar ese simbólico paso. Está a tiempo para hacerlo. Mientras tanto, nosotros los cubanos vamos a continuar batallando contra la agresión injusta, contra el bloqueo, contra la manipulación, contra la mentira, y si alguna prueba, alguna demostración hiciera falta, pues nuevamente
el paso de los capitalinos en representación de todo el país en esta marcha combatiente contra el bloqueo y la permanencia de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Es una demostración de cuál ha sido y cuál será la respuesta de nuestro pueblo. Dignidad, honor, firmeza y unidad frente a la ignominia y el cinismo de las políticas genocidas de Estados Unidos. Han sido 4 años muy duros, muy difíciles realmente. Pudiera afirmar y sacar a nuestro país de la lista de supuesto patrocinador del terrorismo, pero ya otro será el que estará al frente de la Casa Blanca, que ya ha demostrado todo el odio y la aberración contra nuestro país. Y habría que ver qué hace el próximo presidente de los Estados Unidos. Lo dijo en la Asamblea Nacional el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, nuestro primer secretario del partido, presidente de la República. Estamos preparados para seguir resistiendo y para seguir combatiendo contra las acciones terroristas, realmente, del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, el genocidio de ese bloqueo que no nos deja avanzar ni un ápice. El bloqueo es real, el bloqueo existe, el bloqueo hace daño y el bloqueo no deja desarrollar a esta pequeña isla de las Antillas. Y simple y llanamente, el único error que hemos cometido y lo único mal, supuestamente, para el gobierno de los Estados Unidos es defender nuestra soberanía, defender nuestra revolución legada por aquellos jóvenes de la generación del centenario con el triunfo del 1 de enero de 1959 y desarrollarnos con nuestros propios esfuerzos. Esa es la única maldad del pueblo de Cuba, de la revolución cubana, que no permiten que una revolución exista y subsista como ha existido y subsistido por más de 60 años en sus propias narices, la revolución cubana. El primer secretario del Comité Central del partido también señaló en su alocución antes del comienzo de esta marcha del pueblo combatiente, que reiteramos, contó al frente de ella con la presencia del general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana, junto a las máximas autoridades del partido, el gobierno y el Estado de nuestro país. Decía que el presidente Díaz-Canel ha reiterado que Cuba mantiene la mano abierta al pueblo de los Estados Unidos para mantener un diálogo y unas relaciones basadas en el respeto mutuo, recíproco y en el más absoluto respeto a la independencia y a la soberanía de nuestro país. Y también mantiene la mano abierta, esto lo señalaba en la clausura del 9º pleno del Comité Central del partido, a todos los cubanos que allí viven y la disposición al diálogo respetuoso con el gobierno norteamericano. Pero al propio tiempo enfatizaba que se rechazará con firmeza todo intento de injerencia. La respuesta, dijo Díaz-Canel, no es ni será hacer concesiones a quien se propone destruirnos y dominarnos, ni será desviarnos del rumbo socialista. Saldremos de las actuales dificultades con creatividad, potenciando los programas de desarrollo sobre la base de nuestro propio talento, la innovación, el trabajo y la resistencia creativa. Es la marcha de la verdad contra las injusticias que se cometen contra el pueblo de nuestro país por parte de sucesivos gobiernos de Estados Unidos y ahora aún más recrudecido a través de las diferentes medidas para fortalecer, recrudecer el bloqueo. La bandera cubana presidiendo desde la tribuna antiimperialista José Martí, desde el malecón habanero, esta gigantesca marcha del pueblo de la capital representando a toda Cuba. El corazón de Cuba está ahora mismo allí en el malecón habanero y también decía el presidente de la República, no marcharemos contra el pueblo de los Estados Unidos que nos ha mostrado afecto y solidaridad más de una vez. Marcharemos para exigir que cese el bloqueo y nos saquen de la lista espuria y absurda de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Y decimos más, marchamos con la convicción profunda inculcada por Fidel de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad
y de las ideas. Y también el general de ejército, Raúl Castro, al celebrar el aniversario 65 de la Revolución en la heroica Santiago de Cuba, pues recordaba y nos llamaba a conservar la unidad como el arma más poderosa de nuestro país. Señalaba en ese momento el general de ejército: la unidad es nuestra principal arma estratégica. Ha permitido a esta pequeña isla salir airosa en cada desafío, sustenta la vocación internacionalista de nuestro pueblo y sus proezas en otras tierras del mundo, siguiendo la máxima martiana de que patria es humanidad. Cuidemos la unidad más que a la niña de nuestros ojos. Así mencionaba el general de ejército la importancia de la cohesión y la unidad de nuestro país en torno a la independencia y la soberanía. Y este día, este viernes, ha encabezado nuevamente esta marcha combatiente del pueblo de la capital en representación de todo el país, y allí estuvo al frente de su pueblo para demostrar con el ejemplo que juntos podemos hacerle frente a las más grandes adversidades, como cuando se reunió con Fidel en Cinco Palmas y apenas con unos fusiles y unos cuantos hombres, una anécdota que ha sido también recordada por estos días al conmemorarse otro aniversario, pues el comandante dijo: ahora sí vamos a ganar la guerra. Y es que con la unidad hemos crecido en todos estos años de revolución. Gracias a la unidad, Cuba está aquí, Cuba late, Cuba vive. Y Cuba persiste en continuar defendiendo la historia de esta revolución cubanísima, al decir del inolvidable Camilo Cienfuegos. Cuba, por supuesto, que ha hecho durante todos estos años de todo para poder vivir, subsistir y defender su ideología, su proceso revolucionario. Y realmente cada vez que usted escucha, que lee, que leemos en los medios de prensa internacionales o conversa con alguien que no conoce sobre la realidad cubana, decir Cuba terrorista, bueno, esa es una de las principales líneas de mensaje utilizadas por la administración de Bush, de Obama, de Trump, para argumentar que Cuba es enemigo de los Estados Unidos, algo que es totalmente incierto. Y Obama en su segundo periodo intentó un poco distanciarse de esos criterios. La mayor agresividad estuvo en la era de Bush, porque el enfrentamiento al terrorismo constituía realmente una de las prioridades de su mandato, mientras que en la época de Donald Trump apareció al final del periodo. Y no obstante, el elemento coincidente, fíjense, entre Barack Obama y Donald Trump es que el primero argumentó que Cuba ya no es terrorista, mientras que el segundo aseguró que todavía lo era. Y la inclusión de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo realmente ha tenido durante todos estos años un carácter netamente político. Bush lo hizo porque le convenía su política. Obama nos sacó porque le convenía su política y Donald Trump nos devolvió porque le convenía su política. Y el informe referido a Cuba es el más breve y en ningún caso se prueba o se menciona la participación de nuestro país o alguno de los extranjeros residentes en Cuba u organización en la consumación o preparación de un acto terrorista contra algún país del mundo. Bueno, lo cierto es que la inclusión, Mejías, de Thalía, de nuestro país en la lista de naciones que apoyan el terrorismo, no solo dificulta transacciones internacionales, ¿sí? Tiene un impacto verdaderamente grave sobre el país y su vida económica, obstáculos en las exportaciones, restricciones financieras, entorpece la asistencia al país con ayuda humanitaria y también amenaza o penaliza a ciudadanos de países que disfrutan de privilegios de esta por viajar a nuestro país, lo que incluye incluso a nacionales cubanos. Además, interfiere en transacciones bancarias de personas naturales, de los nuevos actores económicos no estatales, impide la contratación de servicios online, restringe los intercambios académicos, científicos, culturales, deportivos. Es decir, que la inclusión en esa cínica y espuria lista tiene verdaderamente alto impacto en la vida en nuestro país, y es por eso que vemos las imágenes del pueblo de la capital en representación de todo el país, participando con paso firme en esta marcha del pueblo combatiente contra el bloqueo genocida a nuestro país
y la inclusión en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Es la respuesta de un pueblo. Así es, y varias de las acciones que el propio gobierno de Estados Unidos ha desarrollado en los últimos tiempos muestran ese doble rasero. Por ejemplo, en mayo de 2024, el Departamento de Estado retiró a Cuba de la lista de estados que no cooperan plenamente con los Estados Unidos en la lucha antiterrorista, poniendo aún más en evidencia el carácter infame y oportunista de la designación de 2021, como hemos estado comentando. Al defender entonces el cambio racional de actitud, el secretario de Estado, Antony Blinken, no solo adujo la posición vigente del gobierno colombiano, sino que resaltó la cooperación policial de Cuba y la no existencia de elementos terroristas en territorio cubano. Así que son suficientes los argumentos para que Cuba marche, que Cuba levante su voz como lo está haciendo ahora mismo en el malecón habanero y sigue sufriendo como consecuencia de su exclusión cínica, cruel e ilegal en la economía y las finanzas internacionales, dada su permanencia en esta arbitraria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. La bandera cubana sigue enarbolada, sigue presidiendo de alguna manera en los brazos, en el corazón, en las imágenes que vemos a través de la televisión cubana, esta marcha bonita, esta marcha alegre, esta marcha revolucionaria y antiimperialista. Y de pueblo. Y de pueblo, también con ese pueblo trabajador, porque ahí están las iniciativas que han traído los representantes de los sindicatos, de los centros de trabajo, con sus carteles, también con las imágenes de Fidel y de Raúl, con sus ideas que están presentes en esta movilización que ha sido con poco tiempo, pero con la intensidad que requieren los momentos que vivimos. Ese sí por Cuba, ese sí por la revolución, por la patria, por la unidad, que es en definitiva lo que defendemos hoy los cubanos en el aniversario 66 del triunfo de la revolución. Ahí están los trabajadores eléctricos, que han sido héroes en los últimos días en nuestro país. Un trabajo muy duro que se viene realizando por parte de estos compañeros nuestros pertenecientes al Ministerio de Energía y Minas en nuestro país, nuestros médicos, nuestros maestros, nuestros profesionales en todos los sectores, los trabajadores de la cultura, por supuesto, que en estos tiempos han puesto bien el alto, que somos espada y escudo de la nación cubana, estando en los lugares más importantes en estos momentos difíciles y necesarios. No ha faltado la cultura en el oriente de Cuba después del paso del huracán en el occidente del país. También representación de los municipios de la capital, aun cuando se comentó también desde la convocatoria de esta marcha que sería con pocos recursos en definitiva, porque la movilización tiene que ver con las condiciones que vive el país. Ahí están nuestros estudiantes de las escuelas Camilo Cienfuegos, de las escuelas militares, de nuestras universidades de ciencias médicas, de la Universidad de La Habana, estudiantes de la FEN también, y por supuesto las organizaciones estudiantiles todas, y también la Unión de Jóvenes Comunistas. La juventud también al frente de esta batalla, de la batalla de Cuba. Bandera gigante, la que vemos ahora, que desfila por el malecón habanero y que pasará frente a la Oficina de Intereses del Gobierno de los Estados Unidos aquí en La Habana. El mensaje del pueblo de la capital en representación de todo el país. Vemos las imágenes de los trabajadores del Ministerio de Energía y Minas. Hacíamos alusión hace algunos minutos al importante rol que han desempeñado, sobre todo en este último año, los trabajadores de la empresa eléctrica. Pues decíamos que es la respuesta del pueblo de la capital en representación de todo el país a la decisión del pueblo cubano de mantenerse firme en torno al partido, en torno a la revolución, en torno a la independencia y a la soberanía. El presidente Biden, le restan 30 días exactos para finalizar su mandato. Está en sus manos, si quisiera, pues tomar medidas y una orden ejecutiva para
sacar a nuestro país de la lista de naciones que supuestamente patrocinan el terrorismo. Y en sus 4 años de ejercicio, Biden ha mantenido vigente la aplicación de la casi totalidad de las 243 medidas de coerción económica draconianas verdaderamente, muy crueles, que fueron impuestas por el gobierno de Trump. E incluso ha aprobado otras, como por ejemplo la reciente legislación que legaliza el robo desvergonzado de la marca Havana Club en el mercado estadounidense, una manifestación de la política de máxima presión que aplicó Trump y que ha aplicado también Biden, y cuya piedra angular, cuya piedra de toque es obviamente el reforzamiento del bloqueo, que ha tenido sin lugar a dudas efectos marcadamente dañinos sobre la calidad de vida de nuestro pueblo en cuanto al acceso a la alimentación, a los servicios de salud, a los medicamentos, a una vivienda digna y a numerosos bienes sociales. Y por supuesto ha sido una política genocida, recrudecida hasta niveles prácticamente desconocidos. No hay país en el mundo que durante más de 60 años haya soportado este entramado de leyes y medidas que conforman el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos contra un pequeño país, este pequeño archipiélago que por demás somos vecinos, estamos en la misma área geográfica y compartimos diversas razones, cercanía geográfica, razones de seguridad, vínculos culturales, vínculos familiares y personales, y que solo le pide respeto, diálogo respetuoso y apego a la soberanía y la independencia de nuestro país, como señalaba el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba en su alocución. Pero frente a las amenazas, frente a la política de hostilidad y el recrudecimiento del bloqueo u otras amenazas que pudiera significar la actual administración, la que tomará a su cargo el próximo 20 de enero, esta será la respuesta del pueblo cubano. Unidad, firmeza en torno a la revolución y al partido. Un costo muy alto ha tenido que pagar el pueblo de Cuba frente al bloqueo del gobierno de los Estados Unidos por más de 60 años. Y hablaba de diálogo respetuoso, pero diálogo respetuoso y entre iguales además. No un diálogo a la fuerza, ni que yo tengo el poder y tienes que acatar lo que yo diga. Eso es lo que cae mal de Cuba a los distintos gobiernos de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha impuesto su criterio, ha impuesto el honor y también la convicción revolucionaria de lo que queremos hacer y cómo queremos construir nuestro país, cómo queremos hacer nuestro país, cómo queremos desarrollar nuestro país. Y a partir de eso también se ha armado todo un entramado informativo, político contra Cuba. Se han empleado diversas estrategias discursivas, como por ejemplo la presentación negativa de Cuba, comparación negativa y lexicalización negativa para referirse a Cuba, a los cubanos y sus vínculos, mientras que Estados Unidos, bueno, son los buenos de esta historia, se han autopresentado muy positivamente y son frecuentes, muy frecuentes los estereotipos asociados al terrorismo, al uso de las fórmulas ya comprobadas como el terrorismo islámico y la vinculación de Cuba que han querido ellos hacer con ese tipo de terrorismo, así como los relacionados con el régimen político del país. Y también se apela en este discurso contra Cuba a las emociones y se hace un uso selectivo de fuentes, aportando estas últimas informaciones ambiguas o informaciones generales contra una Cuba que no existe, contra una Cuba que no es, y esta es la Cuba real, la verdadera, la de pueblo, la que hoy está marchando frente a la Oficina de Intereses del Gobierno de los Estados Unidos por ese malecón habanero, siempre defendiendo, presentando nuestra enseña nacional, nuestra bandera cubana, la que portan, por supuesto, cubanas y cubanos dignos, gente humilde y gente que hace de Cuba todos los días un país más digno y posible. Hasta la victoria siempre reza un cartel que porta uno de los cubanos que está precisamente en esta marcha junto a la bandera cubana, representando a diferentes sectores de la sociedad.
el pueblo todo. Veíamos también integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior como parte de este gran pueblo en defensa de la soberanía, de la independencia. Copextel, representantes del Ministerio de Comunicaciones, decías ahorita, representantes de la cultura, estaba el ICAIC, estaba nuestro Instituto de Comunicación Social, representantes de la UNIAC, pero de todos los sectores, una masa unida, compacta en contra de ese genocida bloqueo, de esa política que, unida al complejo escenario internacional, no menos absurdo para Cuba por su impacto en los mercados, someten a toda la sociedad a una presión constante que agrava los problemas también de forma constante que tenemos los cubanos día a día en esa batalla económica, guerra económica de alguna manera, el desgaste que producen esas presiones mantenidas y profundizadas durante 6 décadas forma parte del diseño original de la hostil política del gobierno norteamericano, que es someter al pueblo de Cuba, desgastarlo por hambre, por enfermedades. Importantes sectores de la sociedad norteamericana pues se han pronunciado por mantener una relación normal con sus vecinos cubanos, con el gobierno y el pueblo de Cuba. Por ejemplo, hace unas horas la congresista Bárbara Lee ha defendido ante la Cámara de Representantes norteamericana que Cuba no es un estado terrorista e incluso instó a que ambos países mantuvieran relaciones normales. Intervino la congresista Bárbara Lee ante el plenario de la Cámara de Representantes y citó el fragmento de una carta suscrita por la Asociación Cubana de Naciones Unidas en la cual se afirma que no existe evidencia alguna capaz de sostener este mencionado calificativo. Refiere que incluso agencias especializadas del gobierno de Estados Unidos conceden un gran valor a la cooperación cubana y a su lucha contra el terrorismo. También, por ejemplo, hay descubrimientos científicos de los cuales los estadounidenses podrían beneficiarse de una relación normal entre nuestros países y la exclusión de Cuba de esta lista. Es el caso, por ejemplo, entre otros, de el Everprot P. Es un tratamiento muy novedoso que previene exactamente la amputación por diabetes y que es usado en todo el mundo por decenas, cientos de miles de personas y sin embargo no puede utilizarse en Estados Unidos este y otros descubrimientos de la ciencia cubana debido justamente al bloqueo y a la inclusión de Cuba en esta lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo que recibe ahora mismo esta impresionante respuesta popular en el malecón de La Habana frente a la Embajada de Estados Unidos. En marcha combatiente en representación de todo el país, los capitalinos exigen el levantamiento del bloqueo y la exclusión de Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Esta es una marcha necesaria, una demostración de pueblo necesaria en momentos muy difíciles y complejos que vive nuestro país debido a la política del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba, que realmente no podemos exonerar la realidad de que Estados Unidos ha hecho mucho daño con su política exterior hacia Cuba. Y hablando de política exterior, también una marcha muy necesaria de demostración de pueblo en momentos en que el mundo, como decía hoy nuestro primer secretario del Partido Comunista de Cuba, presidente de la República, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en la clausura del 10º periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, estamos abocados casi a una guerra mundial. Una situación política internacional muy compleja en la que nosotros tenemos que estar muy alertas y además tenemos que vivir convencidos de que nuestra fortaleza, como hemos venido diciendo, está en la unidad del pueblo, en esa unidad que se demuestra ahora mismo en el malecón habanero, en esta marcha del pueblo combatiente convocado por nuestro presidente. Nuestro presidente expresó: debemos lograr que el país se vea como un país joven. No puede envejecer el espíritu de Cuba, que el país siempre sea joven, que los sucesos de este país tengan que identificarse con los jóvenes. ¡Tumba el bloqueo ya! Los cubanos estamos de pie y combatiendo con la fuerza de la unidad, con la fuerza de la verdad y de las ideas. No somos terroristas, quítennos de la lista.
pueblo nos ha dicho, la historia nos ha enseñado con creces a dónde conducen la resignación y el derrotismo. No nos limitemos a resistir. Vamos a salir de estas dificultades como lo hemos hecho siempre, combatiendo. ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Abajo el bloqueo! Nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz expresó: emprenderemos la marcha y perfeccionaremos lo que debamos perfeccionar con lealtad meridiana y la fuerza unida de nuestro pueblo. ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva el heroico pueblo de Cuba! ¡Tumba el bloqueo ya! Los cubanos estamos de pie y combatiendo con la fuerza de la unidad, con la fuerza de la verdad y las ideas. No somos terroristas. Quítanos de la lista. El general del ejército nos ha dicho: la historia nos ha enseñado con creces a dónde conduce la resignación y el derrotismo. No nos limitemos a resistir. Vamos a salir de estas dificultades como lo hemos hecho siempre, combatiendo. ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Abajo el bloqueo! Si deshecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! Nuestro presidente Miguel Díaz-Canel ha expresado: saldremos de las dificultades actuales con creatividad, potenciando los programas de desarrollo sobre la base del talento, la innovación, el trabajo y la resistencia creativa. El momento es muy complejo, pero no insuperable. ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva el heroico pueblo de Cuba! ¡Patria o muerte! ¡Tumba el bloqueo ya! Los cubanos estamos de pie y combatiendo con la fuerza de la unidad, con la fuerza de la verdad y las ideas. No somos terroristas. Quítennos de la lista. ¡Abajo el imperialismo! ¡Viva la patria! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Tumba el bloqueo ya! ¡Túmbalo! Los cubanos estamos de pie y combatiendo con la fuerza de la unidad, con la fuerza de la verdad y las ideas. No somos terroristas. Quítanos de la lista. ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva el heroico pueblo de Cuba! ¡Tumba el bloqueo ya! Los cubanos estamos de pie y combatiendo. ¡Adelante nuestras heroicas Fuerzas Armadas Revolucionarias! Si deshecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Abajo el bloqueo! Aquí nadie tiene miedo. ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva el heroico pueblo de Cuba! ¡Tumba el bloqueo ya! Con la fuerza de la unidad, con la fuerza de la verdad y las ideas. No somos terroristas. Quítanos de la lista. El general del ejército nos ha dicho: la historia nos ha enseñado con creces a dónde conduce la resignación y el terrorismo. No nos limitemos a resistir. Vamos a salir de estas dificultades como lo hemos hecho siempre, combatiendo. ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva la Revolución Cubana! ¡Abajo el bloqueo!
Como acabamos de apreciar, son las imágenes con el audio original desde allí, desde las áreas aledañas a la Embajada de Estados Unidos, la tribuna antiimperialista y los accesos a esta zona del malecón habanero, donde tiene lugar la marcha combatiente del pueblo de la capital, con la presencia, vean ustedes, de muchísimos jóvenes de la Universidad de las Ciencias Informáticas, la Universidad de La Habana, la Universidad Tecnológica José Martí, el Barona, en fin, jóvenes estudiantes que también participan de estas jornadas heroicas en la que se exige el cese del bloqueo de los Estados Unidos contra nuestro país y la exclusión de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Como tantas veces, los jóvenes son también protagonistas de estas jornadas patrióticas por la independencia y por la soberanía de nuestro país, y junto a sus padres y abuelos, como unas de generaciones, pues manifiestan que la unidad sigue siendo nuestra arma indestructible. Pues se hacía alusión a la política de máxima presión que ha sido aplicada contra nuestro país y que en la práctica ha sido una vieja política, pues es la concreción rigurosa del diseño, exactamente, del conocido memorando del subsecretario asistente de Estado, Lester Mallory, hace ya 64 años, quien definió que el único modo, ya desde entonces ellos lo sabían, de enfrentar a la revolución cubana era, y cito su memorándum, mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico y las dificultades materiales. Hay que emplear, decía entonces Mallory, pues rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba, una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba de dineros, de suministro, en fin, para reducir los salarios reales y provocar hambre y desesperación y el derrocamiento del gobierno. Así dijo, así está recogido por la historia y escrito, de modo que es una política clara que ha tenido pues su máxima expresión en los 4 años de gobierno del presidente Donald Trump y también en estos últimos 4 que ya corresponden con el mandato de Joseph Biden, quien tiene en este último mes en sus manos la posibilidad de retirar a nuestro país de esa espuria lista y también de tomar medidas ejecutivas, si así lo estimara, que pudieran pues debilitar el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba. Memorando Mallory, del cual se ha hablado mucho en los últimos tiempos y que conocemos muy bien los cubanos, la verdad. Martí advirtió que a un plan de enemigo corresponde responder, por supuesto, a otro plan contra plan. Para Cuba no hay más disyuntiva frente al desgaste, la resistencia de todos los cubanos, pero no a la resistencia como sinónimo de soportar, tolerar, sufrir, sacrificarse. No está jamás entre los planes de los cubanos esa concepción. La resistencia cubana es la respuesta que ha dado la nación a lo largo de su historia, una resistencia desde la rebeldía, desde la intransigencia, la fortaleza, la solidez, la energía, la vitalidad. Todas ellas fuerzas motrices que bien aprovechadas permiten crear, por supuesto, para superar los obstáculos que el bloqueo nos impone. Salir adelante por nuestros propios esfuerzos a partir de esa política genocida del gobierno de Estados Unidos. Decía el presidente Díaz-Canel que Cuba está hecha de muchas y pequeñas patrias. Y ahí precisamente donde más difícil está siendo todo, es donde más fuerte y admirable se ha expresado la fibra heroica del cubano, y así con ese decoro están marchando hoy en el malecón de La Habana con la fuerza de la unidad, de la independencia y de nuestro socialismo. Una marcha que, para quienes se conectan ahora a través de la señal de la televisión cubana, estuvo encabezada por el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, también por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y otros miembros del buró político del partido, estudiantes, jóvenes, organizaciones estudiantiles de nuestro país, por supuesto, con esa gran masa del pueblo habanero y de diferentes sectores. También al inicio con la participación de representantes de la salud pública y de BioCubaPharma, batalladores incansables por la salud de nuestro pueblo. Ahí está.
marchando. Realmente el enemigo que no existe para el gobierno de los Estados Unidos, Cuba, el pueblo de Cuba, y está marchando defendiendo sus derechos, sus conquistas, nuestro orgullo de ser cubano, simple y llanamente. Quiten el bloqueo, tumben el bloqueo y déjennos demostrar lo que somos capaces de hacer los cubanos con nuestra propia economía, con nuestro propio desarrollo, con nuestra propia forma de hacer, con nuestra inteligencia. Déjennos desarrollarnos, déjennos trabajar y vivir en paz. Gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica tienen toda la posibilidad de tener un enemigo común a tan solo 90 millas, que es el pueblo de Cuba. Se aferran contra el gobierno, contra la revolución cubana. Es que no se dan cuenta que los mismos que estamos aquí hoy marchando somos los que defendemos el gobierno, somos los que defendemos la revolución cubana, somos los que defendemos un país, nuestros combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, nuestros estudiantes de los centros de enseñanzas militares, nuestros camilitos, nuestros médicos, nuestros profesores, nuestros profesionales de los distintos sectores que hoy están en esta marcha del pueblo combatiente convocada hace muy pocos días por el presidente de la República, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, que estuvo al frente de la marcha junto al líder de la revolución, el compañero Raúl Castro Ruz, de esos eternos jóvenes de rebeldes, como ahorita comentaba Talía y hablábamos, que están ahí, siguen junto a nosotros, nos dieron patria, nos dieron revolución, nos han dado grandeza y nos han dado también la firmeza de ser revolucionarios y construir un país a nuestra imagen y semejanza. Creo que es momento y es tiempo ya de olvidar viejas rencillas, dolores y obstinaciones por parte del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Aquí estamos demostrando una vez más, y por eso decía hace algunos momentos, es una marcha muy necesaria y muy a tono con los momentos que se vive en Cuba y que se vive en todo el mundo, de demostración de la fortaleza, de la fuerza, de la unidad del pueblo en torno al partido, a la revolución, a sus dirigentes. Ahí están los jóvenes, los obreros, los campesinos, las amas de casa. Ahí está el pueblo, ese es el pueblo de Cuba. Cuán cercano a sus dirigentes está el pueblo. Niños han ido a saludar a Díaz-Canel, le han dado la mano, han cruzado a verlo, a darle un apretón de manos. Y están nuestros pioneros. Ese es el verdadero pueblo. Ese es el que no se obstina ni se cansa nunca. Ese es el pueblo que sigue luchando a pesar de las adversidades, a pesar de los otoños, que sigue defendiendo la gloria que se ha vivido y la historia que juntos seguimos construyendo. Ahí están, ejemplo, más no se puede dar. Ahí está la televisión cubana transmitiendo para Cuba, para el mundo, la realidad de un país, de un pueblo en revolución. Así es, Mejía, el bloqueo es el sistema de medidas económicas coercitivas unilaterales y extraterritoriales más abarcador, completo y prolongado que se haya aplicado jamás contra nación alguna, y está hoy el pueblo de Cuba en contra de esa política genocida. ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva la revolución cubana! Nuestro apóstol dijo: el que no tenga valor de sacrificarse, por lo menos debe tener el poder de callarse ante los que se sacrifican. ¡Viva la juventud cubana! ¡Viva la revolución cubana! ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! Estamos de pie y combatiendo, dispuestos a saltar el bloqueo con nuestros propios esfuerzos, con la inteligencia y la participación de todos. ¡Viva el heroico pueblo de Cuba! ¡Abajo el bloqueo! No somos terroristas, quítanos de la lista. Nuestro presidente Miguel Díaz-Canel ha expresado: saldremos de las dificultades actuales con creatividad, potenciando los programas de desarrollo sobre la base del talento, la innovación, el trabajo y la resistencia creativa.
El momento es muy complejo, pero no insuperable. ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Viva el heroico pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Los cubanos estamos de pie y combatiendo con la fuerza de la unidad, con la fuerza de la verdad y las ideas. No somos terroristas. ¡Quítanos de la lista! Si desecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Abajo el imperialismo! ¡Abajo! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Tumba el bloqueo ya! ¡Túmbalo! ¡No somos terroristas! ¡Quítanos de la lista! Los cubanos estamos de pie y combatiendo con la fuerza de la unidad, con la fuerza de la verdad y las ideas. ¡Viva nuestro presidente Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez! ¡Viva! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Un 20 de diciembre glorioso, el pueblo en marcha combatiente contra el bloqueo vibra la tarde con Cuba respondiendo al llamado de nuestro presidente. ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva la revolución cubana! ¡Tumba el bloqueo ya! Los cubanos estamos de pie y combatiendo con la fuerza de la unidad, con la fuerza de la verdad y las ideas. No somos terroristas. Quítanos de la lista. ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva la juventud cubana! ¡Viva la revolución cubana! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Patria o muerte! Estamos de pie y combatiendo, dispuestos a asaltar el bloqueo con nuestros propios esfuerzos, con la inteligencia y la participación de todos. Nuestro apóstol dijo, el que no tenga valor de sacrificarse, por lo menos debe tener el poder de callarse ante los que se sacrifican. ¡Viva la juventud cubana! ¡Viva la revolución cubana! ¡Abajo el bloqueo! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! Si desecha en menudos pedazos, llega a ser mi bandera algún día, nuestros muertos, alzando los brazos, la sabrán defender todavía. ¡Viva la revolución cubana! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Viva el heroico pueblo de Cuba! ¡Viva! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡No somos terroristas! ¡Quítanos de la lista! ¡Yo soy Fidel! ¡Yo soy Fidel! ¡Viva la revolución cubana! ¡Vivan Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Abajo el bloqueo! ¡Abajo! ¡Viva el Partido Comunista de Cuba! ¡Viva! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos!
Seguimos en la transmisión del canal Cuba Visión, Canal Caribe, Canal Cubano de Noticias, de estas imágenes de la impresionante marcha que tiene lugar en el malecón de la capital cubana en representación de todo nuestro país, una marcha por la unidad en contra del genocida bloqueo que impone el gobierno de Estados Unidos hace más de 60 años y también en contra de la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Es la imagen de un país unido, un país antiimperialista, un país que sigue luchando por mantener su independencia y la soberanía. En las voces de jóvenes representantes de diferentes organizaciones estudiantiles y también de sectores diversos de la sociedad, una marcha unida, antiimperialista, también de mucha alegría y de mucho compromiso con el futuro de la nación en medio de complejas circunstancias en la economía. Una marcha para demostrar que Cuba tiene una posición clara y firme de enfrentamiento al terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y que Cuba es víctima de recurrentes actividades terroristas que son financiadas y organizadas desde territorio estadounidense con anuencia de las autoridades de ese país. El pueblo cubano con esta marcha demuestra que seguirá batallando contra la agresión injusta, contra el bloqueo genocida, contra la manipulación y la mentira y reclamará con toda su fuerza justicia y paz para Cuba y para todo el mundo. Es una marcha de unidad, la marcha de pueblo, banderas cubanas del 26 de julio, centros laborales, estudiantiles, han estado presentes en esta tarde, ya más de una hora, casi 1 hora 20 minutos de marcha desde que inició a las 4 de la tarde, con la presencia del general de ejército, líder de la Revolución Cubana, compañero Raúl Castro Ruz, de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República, de miembros del Buró Político, del Consejo de Estado, del Comité Central, al frente del pueblo, al frente de nuestro pueblo cubano, del cual somos parte y que defenderemos al precio que sea necesario, como vaticinó nuestro comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Cuba fue y seguirá siendo un eterno Baraguá frente a los acosos del imperio, del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país. En la 9ª legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, con motivo de la proclamación de la Constitución de la República en el Palacio de Convenciones el 10 de abril del año 2019, el general de ejército Raúl Castro dijo, y cito, el actual gobierno de Estados Unidos y su ambición hegemónica hacia la región plantean la amenaza más perentoria de las últimas 5 décadas a la paz, la seguridad y el bienestar de Latinoamérica y el Caribe. En pos de los objetivos de dominación, se orquestan y se orquestarán a lo largo de varios años golpes de Estado, en un caso militar y en otros de corte parlamentario, para despojar del poder a presidentes progresistas y en evitación del ascenso de líderes de izquierda. Es una realidad que hemos vivido y hemos estado viviendo en América Latina y en otros países del mundo. Ha sido una marcha, Talía, Pepe, donde se ha puesto de manifiesto la unidad del pueblo cubano con la participación de diversos sectores sociales, diversas generaciones, con la participación de los combatientes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, del Ministerio del Interior, en unidad con el pueblo, trabajadores de distintos. Vemos ahora, por ejemplo, el Hospital Militar Central, doctor Luis Díaz Soto, hemos visto trabajadores de Bio-Cuba Pharma, de la construcción, del Ministerio de Educación Superior, del Ministerio de Educación, distintas e importantes industrias que están enclavadas en nuestra ciudad, igualmente vecinos de los municipios aledaños a esta zona del malecón que se han movilizado por sus propios medios y todos con el afán de demostrar una vez más frente a la amenaza imperial que los cubanos seguimos contando con dignidad y reservas
de moral y de patriotismo para defender nuestra soberanía y nuestra independencia. Ningún país, incluso con economías mucho más prósperas y robustas que la cubana, podría enfrentar una agresión tan despiadada, asimétrica y prolongada sin un costo considerable para el nivel de vida de su población, su estabilidad y justicia social, dice el informe presentado por Cuba este año ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde la abrumadora mayoría de los países miembros de la ONU condenaron esa política de fuerza y asfixia contra el pueblo cubano y a los cuantiosos daños provocados a la economía, las finanzas y el comercio por esa política aberrante, que se adicionan medidas restrictivas derivadas de la decisión de incluir a Cuba, como hemos expresado ya de manera infame, a la lista ilegítima de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Desde allí, desde el malecón habanero, se ha levantado la voz en contra de esas políticas contra nuestro país. Cuba, un país que ha sido víctima de actos terroristas que han costado la vida a 3.478 personas. El pasado 6 de octubre recordamos a las víctimas del terrorismo en nuestro país. Y hablabas de los combatientes de las Fuerzas Armadas, del Ministerio del Interior, esos mismos combatientes que junto al pueblo oriental estuvieron en pleno proceso de recuperación después del paso del huracán Oscar y que siempre han estado al lado de su pueblo en los momentos más difíciles y críticos de nuestra nación. Marcha del pueblo revolucionario, marcha antiimperialista por la verdad. Cuando las demás tribunas caigan, permanecerá la tribuna de la verdad. Esta, la que vemos. Y esa es la que está hoy enarbolando el pueblo de la capital, ese pueblo que ha batallado durante un año bien complejo desde el punto de vista económico. La situación electroenergética no es un secreto para nadie frente a esas restricciones precisamente del bloqueo económico contra nuestro país. Pero ahí está la verdad de Cuba, esa lucha que no cesa, esa lucha que además es apoyada por decenas de miles de organizaciones solidarias con Cuba en todo el mundo, en esa lucha contra el bloqueo a través del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, reconocida ampliamente por la comunidad internacional, como decíamos, ese voto prácticamente unánime de Naciones Unidas. Exactamente, Cuba tiene y sigue teniendo y seguirá teniendo, mientras exista revolución, una hoja de servicios totalmente limpia en materia de lucha contra el terrorismo. Jamás nuestro país ha participado en la organización, en el financiamiento o en la ejecución de actos terroristas contra país alguno, como sí se han hecho, financiado y ejecutado desde los Estados Unidos de Norteamérica actos terroristas contra nuestro país que ha cegado la vida, reitero, de más de 3.478 cubanas y cubanos. Continúan las imágenes de la televisión cubana en esta transmisión de la marcha iniciada a partir de las 4 de la tarde, convocada hace solo unos días en contra del bloqueo genocida de Estados Unidos contra nuestro país. Una verdad que quizás en ocasiones puede parecer una consigna o puede parecer una justificación, pero no es así. Es una gran realidad. Y los datos están expuestos en cada una de las exportaciones que no son limitadas, de la importación de medicamentos, como decía el propio presidente al inicio de esta marcha, de la limitación de oxígeno, incluso en medio de la pandemia, que constituyó, por supuesto, un ataque a la salud de nuestro pueblo, de asfixia unida a esta guerra económica que mantiene contra nuestro país. Algo tan sensible como el cáncer, los medicamentos contra el cáncer, que no nos dejan adquirirnos, el bloqueo en los países que sí lo tienen, sí lo producen de calidad, pero nosotros no podemos adquirirlos.
varias medidas incluso que se han adoptado en lo económico en nuestro país no han llegado a feliz término tampoco, precisamente por las limitaciones de materias primas decisivas para el desarrollo de la industria, el desarrollo de la agricultura, el desarrollo precisamente de Biocuba Pharma, esta empresa cubana que es líder no solo en Cuba, sino también a nivel internacional en la fabricación de medicamentos. Como es el Centro de Inmunología Molecular en nuestro país, cuántos héroes anónimos no conocemos que existen en Cuba, en esos centros de investigación, en esos importantes centros de investigación cubanos que siguen trabajando, siguen buscando soluciones a enfermedades graves, no transmisibles, para dar mejor calidad de vida a cubanas y cubanos, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, a nuestros ancianos. Cuba, un país que ha ido envejeciendo, y la necesidad de mantener la calidad de vida de nuestros ancianos se hace perentoria por parte del gobierno, de la revolución, y a veces muy complejo, muy difícil adquirir productos básicos esenciales para la vida, como es la leche, como puede ser la harina de trigo, el propio petróleo. Hay que hacer maravillas para poder encontrar alguna naviera que quiera llegar a Cuba a entregar, para nosotros poder adquirir un barco de petróleo. Es decir, que se nos hace mucho más difícil que cualquier país del mundo adquirir cualquier producto para nuestra economía, para el mejoramiento de una sociedad, para el mejoramiento humano, para nosotros poder vivir día a día como se hace. La política estadounidense sigue siendo la misma desde 1959, que es buscar a través del descontento social generar mayor falta de confianza en el futuro y en la permanencia de la revolución. Y ahí, como ha demostrado hoy el pueblo de Cuba, no nos entendemos. A pesar de los ataques de las redes sociales y las cosas que se dicen, ahí está el pueblo de Cuba. Sigue defendiendo su patria, su país, su revolución, su gobierno, su partido. Ahí está el pueblo de Cuba plantando cara a quienes nos ataquen también en estas redes digitales, por llamarla de forma moderna, y ponernos a pelear entre nosotros mismos, a los que seguimos buscando soluciones para un país mejor en medio de estas carencias y de este bloqueo genocida que nos impide muchas veces llegar a feliz término muchas de las medidas que se adoptan. Seríamos otro pueblo y otro país sin bloqueo. Seríamos otro pueblo y otro país sin carencias económicas. Seríamos otro pueblo y otro país si tuviéramos la oportunidad de desarrollarnos por nosotros mismos. Veíamos a los trabajadores del turismo que también desfilan en esta marcha del pueblo combatiente, un sector agredido y un sector que también ha pasado dificultades para desarrollarse como tal, teniendo nosotros la posibilidad de desarrollar un turismo limpio, amplio y desarrollado en Cuba. Sin embargo, es por los lugares que más nos atacan y que más avisan o dicen para que no visiten Cuba, para que no vengan a Cuba. La marcha demuestra el elevado honor del pueblo cubano y, por supuesto, la historia de lucha. Si Estados Unidos insiste en mantener esta política hostil contra nuestro país, insiste en dividirnos, en someternos, pues solo encontrarán rebeldía e intransigencia contra el imperialismo estadounidense. Abajo la injerencia, abajo el bloqueo, han sido las voces que se han levantado hoy en el malecón habanero, y que bueno, allí está la imagen de nuestra bandera cubana, que mayor símbolo de unidad, de independencia y de soberanía. Si Goliat quiere cobrar lo que nunca le pedí, con la onda de David se la vamos a pagar. Es la poesía del pueblo de Cuba, es la poesía de nuestros días, porque también hay belleza en esta lucha histórica de los cubanos. Fortaleza, unidad, banderas cubanas como símbolo del patriotismo y de la firmeza de nuestro país en esta marcha del pueblo combatiente en cuadro apretado que los capitalinos
han protagonizado esta tarde en representación de todo el pueblo cubano. Seguramente son muchos los que hubieran querido participar en ella y estar aquí en la capital. A nosotros. Así es, pero estamos ahí. De algún modo, como decía Martí, haga cada cual su parte del deber. Y aquí estamos, transmitiendo esas ideas que se reflejan a través de las imágenes de la televisión, también la radio cubana transmitiendo esas consignas, esa narración de la historia que vivimos hoy en la capital cubana. Nublada la tarde en Cuba, en La Habana, pero llena de alegría, de orgullo patrio, de corazón cubano, marchando por ese malecón habanero en contra del bloqueo y en contra de esa lista espuria en la que aparece Cuba como supuesto patrocinador del terrorismo. Nublada La Habana, pero no el corazón de los cubanos, que ha dado luz a la gran victoria que seguimos construyendo. Banderas cubanas, banderas del 26 de julio, banderas de la Federación Estudiantil Universitaria, banderas de la Unión de Jóvenes Comunistas, porque hay que significar que una presencia destacada en la marcha, como es tradicional, ha sido la de nuestra juventud y sus diversos sectores, la FE, los estudiantes de la enseñanza media, los estudiantes universitarios, los jóvenes trabajadores que también se han movilizado para tomar parte como siempre que nos hacen la convocatoria que hemos sido convocados a lo largo de la historia de la revolución para allí en el malecón frente a la embajada de los Estados Unidos manifestar la firmeza y la disposición de nuestro pueblo por el justo reclamo a que cese el bloqueo genocida, nos excluyan de la lista cínica de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, pero también para demostrar la firmeza, la entereza de que estamos aquí, estamos dispuestos a defender nuestra soberanía y nuestra independencia y que con nosotros es posible, claro está, conversar y dialogar sobre la base del respeto a nuestra soberanía, la no injerencia en nuestros asuntos, en nuestros problemas y en pie de igualdad. Hablabas de la bandera y recordaba unas décimas de un joven poeta pinareño, cubano. Me señalas la bandera y siento que en mi memoria la gente lee la historia de la República entera. Voy a ver si se acelera el motor espiritual porque no resulta igual improvisarle a un objeto que delante del respeto de la enseña nacional. Esa bandera no es solamente su diseño, es el símbolo de un sueño que se realizó después. Nunca se pondrá al revés, porque aquí no habrá derrota. Esa bandera que flota, devenida en un instante, es el alma del infante y la sangre del patriota. La bandera cubana. Que ha sido protagonista en esta jornada de reafirmación patriótica y revolucionaria en las manos de los capitalinos que han tomado parte y continúan porque no ha concluido esta marcha combatiente contra el bloqueo y la inclusión de Cuba en la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo, convocada por el partido, convocada por las organizaciones juveniles, por la Central de Trabajadores de Cuba y que ha contado con una participación masiva de la población capitalina, centros de trabajos estudiantiles que han ido allí hasta el malecón habanero para manifestar su firmeza y su patriotismo. Ahí está la calle Hey Malecón, veíamos detrás la Casa de las Américas, la histórica Casa de las Américas, también nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, y ahí en Hey Malecón se ha mantenido precisamente después del paso por la Oficina de Intereses del Gobierno de los Estados Unidos aquí en La Habana, se ha mantenido la presidencia de esta marcha. Ahí ven ustedes a nuestro presidente, el compañero Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al compañero Morales Ojeda, secretario de organización del partido, también la representación de nuestro gobierno, de las organizaciones políticas de masas, de la juventud, de nuestros pioneros. Es el pueblo el que está ahí. No importa el nivel político o social que puedan tener, pero es el pueblo de Cuba el que marcha en este momento, el que se encuentra en este momento en el malecón de La Habana, defendiendo y pidiendo abajo el bloqueo, que quiten el bloqueo,
fuera el bloqueo contra nuestro país y que nos desaparezcan de esa ignominiosa lista de supuesto país que patrocina el terrorismo, impuesta también por el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y el presidente Biden, como hemos dicho, pues podría acabar con esa mentira y atender el reclamo de decenas de gobiernos, numerosos expresidentes y primeros ministros, cientos de parlamentarios, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos y otros líderes religiosos, y de miles de organizaciones de todo el mundo, incluso de los propios Estados Unidos. En los días que le restan de mandato, pues Biden podría retirar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, tiene la autoridad para hacerlo y está en sus manos verdaderamente tomar esta decisión. Creo que la firmeza con que el pueblo cubano lo ha reclamado en esta jornada de viernes, en esta marcha combatiente, es una prueba adicional de que a pesar de los obstáculos y las consecuencias en muchos casos crueles de estas medidas, pues nuestra decisión sigue siendo la misma, defender nuestra soberanía y enfrentar los embates imperialistas, que no del pueblo de Estados Unidos, los embates del gobierno imperialista de Estados Unidos, como bien señaló nuestro presidente en la alocución, en espera de un diálogo respetuoso sobre la base de la igualdad y el respeto a la soberanía. Quizás sea lo más sensato y lúcido que pueda hacer en lo que le queda en la presidencia el señor Biden, de quitar a nuestro país de esa lista de supuesto país patrocinador del terrorismo y por supuesto también dictar el fin del bloqueo contra nuestro país. Son cosas de alta política muy complejas, muy difíciles, pero es el reclamo que siempre se ha hecho por parte del pueblo de Cuba en tantos años de revolución, la abolición del bloqueo, la entrega de la base naval de Guantánamo injustificadamente en territorio cubano, esa base naval en la provincia de Guantánamo, y ahora esta lucha férrea que estamos llevando a cabo en contra de Cuba en la lista de supuesto país patrocinador del terrorismo. Creo que hemos dado un ejemplo ante el mundo. Hemos dado un ejemplo de dignidad revolucionaria, de defensa de nuestras ideas, de nuestras convicciones patrias y políticas, de nuestro deseo de continuar haciendo patria, haciendo revolución en nuestra forma social socialista, que es la que hemos defendido desde el 1 de enero de 1959. Una conquista que ha sido legada y que ha echado raíces profundas en nuestro país, en varias generaciones de cubanos, de niños, de jóvenes, de adolescentes, de ancianos que hoy siguen defendiendo esa teoría y esa idea que desde el fondo de una cueva naciera y que es realidad hoy, la revolución cubana. Déjennos vivir y ser cubanos como queremos ser los cubanos. Y esta marcha del pueblo combatiente pues es también una señal para la próxima administración que asumirá el gobierno de los Estados Unidos a partir del próximo 20 de enero, que según obviamente observadores internacionales y también analistas políticos de nuestro país, pues existe la posibilidad real de un incremento de la agresividad hacia Cuba. Es uno de los escenarios previstos, y conscientes de esa realidad, pues hay que enfrentar ese escenario con ecuanimidad, sin miedo, pero alertas y preparados, y con la firmeza que ha demostrado y que está demostrando ahora mismo en estas imágenes que muestra la televisión cubana en vivo, el pueblo de la capital en esta marcha combatiente frente a la Embajada de los Estados Unidos de América. Hay que trabajar, hacerlo con más eficiencia. Habrá que, citando el concepto de revolución del comandante en jefe, cambiar todo lo que deba ser cambiado, pero mantenernos firmes en torno a la revolución, al partido y a los objetivos supremos de nuestra sociedad. La única alternativa es pelear hasta la victoria siempre, expresó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al concluir la Asamblea Nacional del Poder Popular
hace solo unas horas, y también al inicio de esta marcha decía que marchamos contra el bloqueo, contra el mantenimiento de Cuba en la lista de países que patrocinan el terrorismo. No es contra el pueblo de los Estados Unidos, pero sí en favor de la unidad, de la dignidad. Hemos visto una marcha hoy patriótica, donde ha ido también la familia cubana. Están los niños, los jóvenes, varias generaciones de cubanas y cubanos en favor del futuro. Un año difícil, un año complejo, ha sido 2024, pero viene un 2025 en el cual tenemos los cubanos que seguirnos empleando a fondo, más allá de esta advertencia que nos comentaba Froilán de la presencia de una nueva administración en Estados Unidos, que sabemos que planteó un grupo de medidas para recrudecer el bloqueo en su anterior mandato. Una nueva administración que ya conocemos cuál es su enfoque hacia Cuba, hacia los países progresistas de América Latina, hacia los países que han defendido y tienen una revolución. Él llamó que va a ser presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como eje del mal a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, según analistas internacionales, va a volcar toda su fuerza para desaparecer la izquierda en América Latina. Es una lucha ardua la que tenemos que seguir, cubanas y cubanos, los pueblos progresistas de América Latina. Será un año 2025 también quizás complejo y difícil, pero lo que no puede mellar a los cubanos es el deseo de seguir luchando y de seguir desarrollando con nuestros propios esfuerzos a un país, aún en medio de estas dificultades que nos han ayudado, a pesar de todo, a desarrollarnos, a pensar como cubanos cómo tenemos que desarrollar nuestro país y qué tenemos que hacer para seguir adelante. Son tiempos difíciles los que corren. Hay que esperar qué sucede en Europa, las guerras que se desarrollan en este minuto en distintas partes del mundo, y una conflagración mundial puede estar a la vuelta de la esquina o puede concluir muy pronto. Habría que ver cuáles son las decisiones que toma el próximo presidente de los Estados Unidos en un entorno geopolítico muy complejo y difícil en nuestro planeta, y habría que ver cómo proyecta su relación internacional, su relación política, su relación exterior hacia nuestro país, que no podemos llevarnos a engaño. Ya conocemos muy bien lo que hizo durante 4 años y fue quien volvió a insertar a Cuba dentro de los supuestos países patrocinadores del terrorismo a pocos días de dejar la Casa Blanca y de que el actual presidente Joe Biden asumiera el poder, el cual no ha hecho prácticamente nada o nada en favor del pueblo de Cuba, de nuestro país. Y la decisión es de seguir batallando hasta el final. Decías que salir adelante por nuestros propios esfuerzos. Asimismo, el primer secretario del partido decía que se afianza una profunda y sentida convicción de que sí tenemos salida, que se nos multiplica y se evidencia también en los recorridos por los municipios del país al ver a nuestros compatriotas pues batallando individualmente o en lo colectivo, sin lamentos, y ellos van construyendo una madeja de soluciones a los problemas cotidianos, combatiendo con las armas del trabajo y demostrando una vez más de que de los cercos se sale peleando, de pie, con nuestras propias iniciativas, con ese extra que tenemos los cubanos. Con la sonrisa que siempre tenemos a pesar de los problemas. El pueblo cubano seguirá batallando contra la agresión injusta, contra el bloqueo genocida, contra la manipulación y la mentira, contra las listas espurias y coercitivas, contra los millonarios fondos para subvertir el orden interno y alimentar las operaciones de desinformación, y reclamará, como lo hace hoy, ahora mismo, en esta marcha del pueblo combatiente, reclamar con toda su fuerza justicia y paz para Cuba y también
para todo el mundo, como nos enseñó el comandante en jefe, como nos enseña la participación de Cuba en diferentes foros internacionales defendiendo la verdad y la justicia para los países del sur, para los países en desarrollo. Recordemos que al inicio de nuestra marcha, esta marcha impresionante del pueblo de la capital, iniciada a las 4 de la tarde, encabezada por el general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, también por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, la máxima dirección del país y las autoridades de la capital, de forma unida con los estudiantes, las organizaciones estudiantiles y juveniles de la capital y de todo el país. Son suficientes las lecciones aprendidas en este día y también en esa batalla cotidiana del pueblo de Cuba. La muestra constante de la perversidad del enemigo, como las que se erigen para enfrentarlo en el heroísmo cotidiano del pueblo cubano, para no dejarnos engañar y para ratificar la decisión de lucha revolucionaria, de combate mambí y rebelde, de entregar la vida si fuera necesario por defender la independencia y soberanía conquistada en la Manigua Mambisa y en la Serranía Rebelde. Veíamos allí también al inicio de nuestra marcha esos eternos jóvenes rebeldes que eran Raúl y el comandante del ejército rebelde José Ramón Machado Ventura. Eterna juventud multiplicada hoy en esta marcha del Malecón Habanero. Tenemos que seguir luchando, cubanas y cubanos, y en lo que a nosotros respecta y corresponde también contra esos poderes, entre comillas, de la comunicación desde los Estados Unidos de Norteamérica, que nos atacan directamente con esa guerra no convencional que tanto daño ha hecho a los países progresistas de América, como hemos dicho en la tarde de hoy, y especialmente contra nuestro país, pero aquí seguimos firmes, juntos y unidos. Una vez más, el pueblo de la capital, en representación de todo el país y en cuadro apretado, protagonizó la marcha combatiente frente a la Embajada de los Estados Unidos para demostrar que la unidad sigue siendo nuestra arma más poderosa. Con Raúl al frente y Fidel en el corazón, el paso firme de los participantes y a una sola voz exigió el cese de la política genocida del bloqueo económico, comercial y financiero contra nuestro país, que causa daños que ascienden a más de 164.000 millones de dólares y que ha sido condenada en 32 oportunidades por la Asamblea General de la ONU. La combatividad de la marcha combatiente también fue una oportunidad para exigir la exclusión de Cuba de la espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Marchamos con la convicción profunda, inculcada por Fidel, de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Una vez más, el indomable pueblo cubano demostró que la independencia y la soberanía son nuestro más preciado tesoro y que no faltarán la firmeza y el coraje para defenderla al precio que sea necesario. Marcha del pueblo combatiente por el honor, la dignidad y la soberanía. Seguimos en combate. Y de esta forma, pues, concluimos esta transmisión especial de la televisión cubana a través de su canal Caribe, Canal Cubano de Noticias y Cuba Visión, en una marcha que ha representado el espíritu de unidad del pueblo de Cuba en contra del bloqueo y de la inclusión de Cuba en la espuria lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Cuba seguirá siendo un país libre, un país solidario, un país democrático y un país que continúa y seguirá luchando por esta independencia legada el 1 de enero de 1959 y por esta libertad que gozamos cubanas y cubanos, siempre contra el bloqueo. Marcha del pueblo combatiente antiimperialista por el honor y por la dignidad. Para nosotros ha sido un placer verdaderamente compartir con ustedes, amigos televidentes. De esta manera concluye esta transmisión especial. Regresa ahora la programación habitual de la televisión cubana. Buenas tardes. Buenas tardes.